Hola chicos, en esta ocasión voy a estar con ustedes leyendo el capítulo de hemorragia postparto de la normativa 109 de complicaciones obstétricas. Ok, recuerden que voy a estar obviando algunas cosas, pero igualmente ahí tienen la página para que los lean. Entonces, la Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial la hemorragia obstétrica complica el 11% de los nacimientos, representando en números absolutos 13.7 millones de mujeres que presentan anualmente esta complicación. Ok, la mayoría de las muertes causadas por hemorragia de origen obstétrico ocurren durante las primeras 24 horas posteriores al parto. Eso es lo más frecuente, que sea en las 24 horas posteriores al parto, causando en muchos casos el desenlace fatal en las primeras horas de iniciado el evento. Por lo anterior, toda hemorragia postparto amerita un manejo médico oportuno, dinámico y, la palabra esencial, multidisciplinario. Ok, debido a que la mayoría de las pacientes que presentan hemorragia obstétrica no tienen factores de riesgo, las recomendaciones establecidas en el presente capítulo deben ser conocidas por todos los prestadores de salud. Quiere decir que cualquier mujer se nos puede complicar. Con respecto a la definición, cuando se cumplan uno o más de los siguientes criterios. Entonces, una pérdida de sanguínea mayor a 500 ml si el parto es vía vaginal o 1000 ml si es vía cesárea. Cualquier cantidad de pérdida sanguínea que cause inestabilidad hemodinámica en la paciente. O un descenso sintomático del hematócrito al 10% del valor basal previo al parto o cesárea. Y tenemos también una clasificación considerando las pérdidas sanguíneas. Tenemos hemorragia postparto leve en las pérdidas que son o que van entre 500 y 1000 ml. Moderada cuando las pérdidas van de 1000 a 2000, graves mayor de 2000 y también pues si tiene factores de riesgo para hemorragia postparto. Aquí tenemos en la tabla algunos factores de riesgo para hemorragia postparto, ¿verdad? Esta tabla las relaciona con las 4T, que es la mnemotecnia, tono, trauma, tejido y trombina. Entonces tenemos por acá sospecha de abruptio de placenta previa conocida, gestación múltiple, preeclampsia, antecedente de hemorragia postparto, obesidad, cesárea de emergencia, cesárea electiva, inducción del trabajo de parto, placenta retenida, episiotomía medio-lateral, parto instrumentado, trabajo de parto prolongado, macrosomía, corioamnionitis, una edad mayor a 40 años o en el caso también de las pacientes que son multíparas. Ok, una vez que determinemos el riesgo, si la persona o la paciente tiene un factor de riesgo, entonces hay que clasificarla de acuerdo al nivel de riesgo. Y este se clasifica entre riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Entonces el riesgo bajo es aquellas pacientes que tienen embarazos no múltiples, menores a 4 partos vaginales previos, sin incisión uterina previa, sin historia de hemorragia postparto, sin trastornos conocidos de la coagulación. Tenemos el riesgo medio de hemorragia postparto, cesárea, gestación múltiple, mayor a 4 partos vaginales, la gran multípara, ¿verdad? Antecedentes de hemorragia postparto previa, corioamnionitis o fibromas uterinos grandes. Tenemos también el riesgo alto, que en este caso es placenta previa, acretismo placentario, hematocrito menor al 25%, plaquetas menor a 100.000, hemorragia activa o coagulopatía conocida. Y considerando el momento de la ocurrencia, si esta se presenta menor a las 24 horas, vamos a decir que es una hemorragia temprana. Y si esta se presenta después de las 24 horas y puede presentarse hasta las 12 semanas posteriores al parto, entonces esta es tardía. La más frecuente, recuerden que es la temprana. Vamos ahora con respecto a el abordaje diagnóstico. Primero, ¿verdad? Hay que establecer cuál es la etiología, quiere decir por qué está ocurriendo. Entonces vamos a usar la mnemotecnia tono, trauma, tejido y trombina, las 4T. Entonces igualmente acá en la tabla tenemos algunas de las causas de cada una. Entonces por atonía uterina, que son las más frecuentes, ¿verdad? Cuando hay partos, pueden ser algunas de las causas: sobredistensión uterina, corioamnionitis, agotamiento muscular. Con respecto a la retención de tejido, puede ser que haya retención de restos, ¿verdad? De placenta, coágulo. Tenemos también lesiones del canal del parto, desgarros en el canal del parto, inversión uterina. Y alteraciones de la trombina, adquiridas y congénitas. Adquiridas como la preeclampsia, el síndrome de Hebb, coagulación intravascular diseminada, una embolia de líquido amniótico y la sepsis. Y de forma congénita, la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A, ¿verdad? Por acá también tenemos factores de riesgo de cada una. Por ejemplo, para que la paciente presente sobredistensión uterina en el caso de las gestaciones múltiples, en el caso del polidramnio o un feto macrosómico.
En el caso de corioamnionitis, una RPM prolongada, la paciente con fiebre. Para agotamiento muscular, un parto prolongado, multíparas. Para retención de tejido, en el caso que la paciente tenga un acretismo placentario o tenga una cirugía uterina previa. Para desgarros del canal del parto, cuando usamos parto instrumentado meramente o fase del expulsivo precipitada. Inversión uterina, si la paciente tuvo una distosia, si es un parto igual instrumentado, si hay hiperdinamia uterina, versión cefálica extrema, alumbramiento manual, acretismo placentario o la maniobra de Credé. Ok, vamos ahora a ver cómo se diagnostica la hemorragia postparto. Tenemos la estimación visual, que quiere decir contar los apósitos o gasas. Entonces tenemos por acá un apósito, más o menos se calcula que puede tener 30 ml de sangre. Un apósito vaginal, 100 ml, una gasa de 10 por 10, 60 ml, un pañal hasta 250 ml, una compresa 350 ml. Si consideramos el diámetro del derrame en el piso de 50 centímetros, son 500 ml, 75 centímetros, 1000 ml. El riñón, una riñonera, ¿verdad? 500 ml. Hemorragia con derrame en la cama, se consideran hasta 1000 ml de pérdida. Y ya la hemorragia con derrame en todo el piso, igual de 2000 para arriba. Entonces hay un método también que es cuantitativo, que es contar las compresas, ¿verdad? Las gasas y pesarlas. Las pesamos y hacemos a razón de 1 gramo por ml. Quiere decir, si tenemos una compresa que tiene 30 ml de sangre, entonces eso equivale a 30 gramos, ¿verdad? O sea, siempre que se estime el peso de la gasa y las compresas. Entonces a esa razón de 1 gramo, como a razón de 1 ml, o sea 1 ml es igual a 1 gramo. Ok, ahora vamos con la clasificación del choque hemorrágico. Entonces vamos a ver por acá. Entonces acá tenemos una tabla de parámetros hemodinámicos que se deben de tomar en cuenta a la hora del choque. Entonces tenemos, vamos a ver primero el caso más normalito, ¿verdad? Que es cuando el típico parto, la paciente perdió un poquito de sangre, de 500 a 1000 ml, hizo una pérdida aproximadamente del 10 al 15%. El sensorio de la paciente está normal, el llenado de capilar está menor a 2 segundos, la frecuencia cardíaca está relativamente normal, la presión arterial sistólica está mayor a 90, la diuresis está mayor a 30 ml por hora, la frecuencia respiratoria menor a 24, y ese es un choque compensado, ¿verdad? Quiere decir que la mayoría de los parámetros están todavía normales. Ahora tenemos el segundo caso, que ya es cuando la mujer tiene un porcentaje de pérdida de 16 al 25%, y esto se estima una pérdida entre 1000 y 1500 ml. La paciente ya está ansiosa, desorientada, pálida, fría y con llenado capilar de 2 a 3 segundos. Levemente taquicárdica, ¿verdad? Hasta de 91 hasta 100. La presión arterial sistólica un poco disminuida de 80 a 90, una diuresis de 30 a 20 ml por hora y la frecuencia respiratoria de 24 a 30 por minuto. Esto es un grado leve de choque. Ya. Entonces, repasando, el grado de choque compensado es las pérdidas entre 500 y 1000, del 10 al 15% de las pérdidas. El grado leve es de 1001 a 1500 y un porcentaje de pérdida de 16 a 25%. Vamos con el grado 3, que es un grado moderado. Hay porcentaje de pérdidas de 26 al 35%, aproximadamente 1501 a 2000 ml. La paciente está agitada, confundida, pálida, fría y sudorosa. Ya está taquicárdica, una taquicardia un poco más marcada de 101 hasta 120, una presión arterial sistólica también disminuida desde 70 a 79, una diuresis de 20 a 5 ml por hora y una frecuencia respiratoria también está taquipneica, 31 a 35 por minuto, es un grado moderado. Ya cuando la paciente pierde más de 2000 ml, se aproxima a un porcentaje de pérdida mayor a 35%, la paciente puede estar letárgica o inconsciente, fría, sudorosa, el llenado capilar mayor a 3 segundos, taquicárdica, la presión arterial menor a 70, esta paciente está anúrica, no orina nada, la frecuencia respiratoria menor a 35, esto es un choque severo. Ok, vamos a ver esto que es importante, que hay que saber cómo calcular el índice de choque. Entonces, esto nos sirve para pronóstico. Entonces tenemos ¿cuál es la típica fórmula? Frecuencia cardíaca entre tensión arterial sistólica. Ya, así, un ejemplo, si esta paciente tiene una frecuencia cardíaca de 125
y una tensión arterial de 70, entonces solo dividimos 125 entre 70 y eso nos va a dar un valor. El índice de choque normal va de 0.7 a 0.9. Valores superiores, eso ya no se considera normal y la paciente pues puede tener alguna complicación. Los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Los típicos que se le hacen a este tipo de pacientes, se le hace todo lo que tengamos disponible. Vamos a ver ahora qué es lo que se hace en el primer nivel de atención. Entonces, en el primer nivel de atención, clasificar el riesgo de hemorragia posparto, ¿verdad? Aunque toda paciente puede presentar hemorragia al momento del parto, debe clasificarse el riesgo en base a los factores que ya vimos por acá, ¿verdad? Cómo lo encontramos y también con los factores de riesgo que están atrás, que es todo lo que dijimos de las 4 T's. ¿Cómo prevenirla? Aplicando el MATEP. Ya sabemos administrar útero tónico, 10 unidades de oxitocina al momento del parto vaginal o cesárea, pinzamiento tardío del cordón, tensión, eso hay que hacer tracción y contratracción, rechazando el fondo uterino y realización de masaje uterino inmediato. Entonces esto del masaje hay que aprendérselo porque puede salir como pregunta. Entonces el masaje es cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. Ok. Entonces, activar el código rojo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la activación del código rojo? Diagnosticar el choque, asignar las funciones o roles. Cada quien ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Iniciar el ABCDE y trasladar a la paciente. Previa estabilización hemodinámica, ¿verdad? Vamos a garantizar acceso venoso. Las vías más gruesas que tengamos, bránula 14 o 16. Y vamos a empezar a pasar líquidos, preferentemente el Harman. Y lo vamos a hacer 500 cc. Y vamos a luego seguir bolos de 500 a un intervalo de cada 5 a 15 minutos hasta alcanzar las metas, ¿verdad? No hay que excedernos mayor a 2000 ml de líquido. Y hay que tomar signos vitales cada 5 a 15 minutos. Vamos a tratar la causa y ya sabemos que debemos de buscar de dónde es, por qué es lo que está ocurriendo la hemorragia, sea por el tono, el trauma, tejido o trombina. Entonces, en el caso de que fuera tono, ¿verdad? Debemos de usar uterotónico. Entonces, tenemos acá este esquema. En el minuto 0 debemos de administrar una solución de Harman o la solución salina 500 cc más 40 unidades de oxitocina y B a pasarse a 42 gotas por minuto. Ok, y si tenemos bomba a 125 ml por hora en bomba. Al minuto 5, si la paciente sigue, ¿verdad?, con el sangrado, entonces debemos de administrar ergonovina 0.2 miligramos IM, es la primera dosis. Durante todo este manejo vamos a ver que se pueden aplicar 2 dosis. Entonces la primera dosis a los 5 minutos de haber, ¿verdad?, aplicado esta solución. Entonces tenemos número 3, misoprostol, minuto 10, misoprostol 800 microgramos sublingual. Al minuto 15 ya vamos buscando cómo evaluar si colocamos el TAN, el traje antichoque, ¿verdad?, o realizar la técnica SEAS. Luego del minuto 15, entonces vamos a valorar la administración de la segunda dosis de ergonovina. Entonces esta se hace a los 15 minutos de haber aplicado la primera, 0.2 miligramos intramuscular. Al minuto 20 pues ya se consideran otras medidas, ya sea el TAN, el SEAS o colocar balones hidrostáticos o hemostáticos. Ok, hay contraindicaciones para la ergonovina, entonces no se debe administrar en preeclampsia, en hipertensión crónica o en cardiopatía. Muy bien, si no podemos administrar la misoprostol por vía sublingual, pues debemos de hacerlo rectal a dosis más alta, 1200 microgramos. Si es por tejido, ¿verdad?, debemos de extraer los restos placentarios de cotiledones, que a veces son los que más comunes quedan, o membranas retenidas, auxiliados de una valva o un espéculo. Si es por retención placentaria, entonces esto lo consideramos cuando no hay expulsión de la placenta 15 minutos con manejo activo. Entonces considera retención placentaria y hacer la extracción manual de la placenta. Ok, y si no lo logramos, si ya está formado el anillo de contención pues, o de retención, debemos de trasladarlo al segundo nivel. Ahora tenemos el trauma. Entonces en el caso de que sea trauma por desgarro del canal del parto o ruptura uterina, pues hacer la sutura. Y en el caso de ser muy extenso, entonces colocar sonda Foley y remitir a la paciente o referirla. En caso de inversión uterina, pues hacer la maniobra de Johnson si no está formado el anillo de contracción. Si no se logra, pues hay que trasladar a la paciente. En el caso de la trombina, determinar la causa de discrasia sanguínea, administrar fármacos o hemoderivados necesarios para corregir este trastorno. Hay medidas como evitar la hipotermia, ¿verdad?, abrigar a la paciente, calentar los líquidos, y otras medidas como colocar traje anti-shock, poner el balón de Bacri o taponamiento en el establecimiento de salud donde estemos manejando a esta paciente, realizar la técnica SEAS
Y podemos también realizar maniobras que salvan vidas, como la compresión bimanual, compresión aórtica, y trasladar a la paciente a una unidad de mayor resolución. Ahora, ¿qué hace el segundo nivel? Entonces el segundo nivel viene y activa el código rojo. Diagnosticar tempranamente y clasificar el choque hipovolémico nuevamente, establecer nuevamente el índice de choque, y si la paciente tiene datos de hemorragia, manejar como tal, como choque hemorrágico, que ya eso es con el otro capítulo. Garantizar la toma y evaluación de los resultados de exámenes de laboratorio. Recordemos que cada persona tiene su tarea, desde los de laboratorio, anestesia, el ginecólogo, todos. A nivel del tono, ¿verdad? Si la paciente continúa con apnea uterina, entonces hay que continuar el tratamiento médico que se instauró en el nivel primario. Si fue con oxitocina, ergonovina, misoprostol y masaje uterino. Monitorear todos los signos vitales, manejar o mantener o colocar el traje antichoque, y si es parto vía vaginal, realizar o colocación de los balones de Bacre o a balón artesanal. Si el sangrado continúa y es mayor a 50 cc por hora, llevar a la sala de operaciones, en donde ahí se van a valorar dos tipos de suturas de Lynch, Hyman o Chope. En los centros donde haya radiología intervencionista, pues podrías tomar la decisión de hacerse una histerectomía obstétrica, embolizando las arterias uterinas. En el caso de trauma, que hayan desgarros del canal del parto, entonces hay que llevar a la sala de operaciones para revisión del canal del parto. Si hay ruptura uterina, hay que realizar la parotomía exploratoria, suturar el útero bien identificado, los bordes. Si no son identificables, entonces hay que hacer histerectomía. En el caso de inversión uterina, la maniobra de Johnson. Y si no se logra restituir el útero, entonces maniobra de Huntington o de Jaulani. Si es por tejido, entonces podemos hacer legrado uterino, o sea, retraer los restos. Si es por trombina, administrar, ¿verdad?, en dependencia de la patología de base. Antibioticoterapia. La antibioticoterapia pues no está indicado en todas las hemorragias postparto, pero sí en aquellas pacientes cuyo control de hemorragia ha sido laborioso, pues hay que aplicar ceftriaxona 2 gramos IV más metronidazol IV cada 8 horas. ¿Verdad? 500 cada 8 horas por 3 a 5 días según la evolución clínica. No todos los casos van a requerirlo, ¿verdad? Eso hay que consultarlo de acuerdo al tipo de hemorragia postparto o las intervenciones que se hayan hecho. Tenemos también el caso de hemorragia tardía postparto. Recordemos que también tenemos la hemorragia tardía que va de las 24, después de las 24 horas hasta las 12 semanas postparto. Entonces ahí generalmente son por metritis, quiere decir sepsis puerperales, y ahí pues se va a tratar de acuerdo el capítulo de infección puerperal. Entonces, algunas de las complicaciones que se pueden presentar en la hemorragia postparto: anemia, choque hipovolémico, coagulación intravascular diseminada, lesión a órgano vecino, distrés respiratorio, falla renal, infección puerperal, falla hepática, desequilibrio hidroelectrolítico, endocarditis por uso de dispositivo intravenoso, infecciones asociadas a los cuidados de la salud, morbilidad asociada a la histerectomía, morbilidad asociada a las transfusiones, secuelas psicológicas en la paciente y hasta infertilidad. ¿Cuándo dar de alta a la paciente? Cuando no haya ausencia de sangrado anormal, la hemoglobina en límites aceptables, quiere decir mayor a 8 gramos. Sin cambios hemodinámicos, signos vitales normales, ausencia de signos de infección, herida quirúrgica sin complicaciones. Al recuperar su estado de salud será contrarreferida a la unidad de salud de su procedencia. Administrar la ADT y la historia clínica perinatal que esté completa y que esté elegible. Vamos a ver ahora aquí, estos son los anexos que trae la norma. Esto pues nos dice prácticamente por minuto qué es lo que debe ir haciendo cada uno, el obstetra y el anestesiólogo. A los 20 minutos el obstetra debe hacer diagnóstico de las 4T, masaje uterino, manejo médico, el Taragenetic Shock, la técnica SEA. Simultáneamente el anestesiólogo debe monitorear, mandar a hacer los laboratorios, ¿verdad?, todos los exámenes de laboratorio, 2 accesos venosos y los bolos. Estar pendiente de los bolos de líquido. El LEP significa líquido endovenoso. A los 30 minutos, balón hidrostático, sutura hemostática, y el anestesiólogo debe estar pendiente de la transfusión y de la administración de vasopresores. Después de los 30 minutos, ya el obstetra pues, puede considerar histerectomía y hacer cirugía de control de daño, y el anestesiólogo pues, estar pendiente de las transfusiones y de los factores de coagulación. Aquí pues tenemos algunas de las maniobras que salvan vidas, como la compresión bimanual del útero. La norma pues nos dice todas las cosas que vamos a necesitar. Recuerden que debemos de estar estériles, usar jabón y agua, lubricante, una bata con mangas largas, y acá está el procedimiento, ¿verdad?, que prácticamente lo tenemos acá en esta imagen. Una mano arriba, una mano abajo, bimanual. Por acá tenemos la compresión aórtica abdominal. Esta se hace por encima del ombligo, ligeramente a la izquierda.
Y hay que palpar siempre el pulso femoral, ¿verdad? A nivel de donde estemos haciendo la compresión, hay que ver si está presente el pulso, entonces estamos haciéndolo mal. Si el pulso está ausente, entonces estamos haciéndolo bien. Valores hidrostáticos, ¿verdad? Aquí tenemos cuáles son las indicaciones. Entonces, esto está indicado para detener o reducir hemorragias posteriores al parto ante fracaso farmacológico. Entonces, los balones para fracaso farmacológico en el caso de tono uterino. Cuando está contraindicado un balón hidrostático, cuando hay hemorragias arteriales que ya requieren exploración quirúrgica, si ya hay indicación de histerectomía, en caso de embarazo, cáncer de cuello, infección del cérvix y coagulación intravascular diseminada. Ok, aquí están los pasos, hay que explicarle a la paciente cómo vamos a administrar el balón y más o menos cuánto líquido debemos pasar. Hasta 500 cc pueden llenar el balón, pero no necesariamente, ¿verdad? Hay pacientes que con menos de 500 cc pues se controla el sangrado. Entonces, ¿cómo se retira? El balón puede dejarse hasta 24 horas. Una vez colocado, se debe prever tener la paciente en un segundo o tercer nivel para su retiro, que es donde se debe de hacer, y ya iniciar el retiro del volumen de 50 cc de 50 en 50 para evaluar la presencia del sangrado, ¿verdad? Posteriormente. El traje anti-shock, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto el traje anti-shock? Entonces, formado por 5 segmentos articulados horizontales, 3 segmentos sobre cada pierna, un segmento sobre la pelvis, un segmento sobre el abdomen que incluye la bola de espuma de compresión. ¿Ok? Cuando se usa para disminuir la hemorragia, evitar intervención quirúrgica, disminuir el número de transfusiones sanguíneas y transportes para las referencias. Cuando está contraindicado el TAN, cuando hay un feto y el feto está viable, entonces no se coloca el TAN. Ok, entonces acá tenemos cómo se hace, ¿verdad? Esta colocación, primero del segmento 1, luego los 2, luego simultáneamente 3 y 4 y el 5, ¿verdad? Esto va simultáneamente cada segmento, o sea, si son las dos piernas a la vez. ¿Cuándo retirarlos? Cuando el sangrado es menor a 50 ml por hora durante 2 horas, si la presión arterial sistólica estará mayor a 90, una hemoglobina de mayor a 7 o el hematócrito del 20%. Entonces, ¿cómo se debe retirar? Por el segmento 1 también, o sea, por eso trae sus números. Si la presión arterial baja 20 milímetros de mercurio o el pulso aumenta en 20 latidos por minuto, después de retirar un segmento, cerrar nuevamente todos los segmentos, aumentar los fluidos y buscar nuevamente el origen del sangrado. Termina el retiro una vez que la presión arterial y el pulso están estables. Esta es la técnica CEA, ¿verdad? Esta técnica fue llamada así por su creador. Y la técnica consiste en pinzar las arterias uterinas en la hemorragia puerperal. Entonces acá tenemos cómo se coloca 2 pinzas de ojos, luego 2 pinzas curvas. Y las pinzas curvas van a ir sellando cada arteria uterina a los lados. Okay. Y la paciente se va así al traslado. Muy bien. Ahora acá pues la parte de reparación de desgarros del cuello uterino, ya sabemos pues en la práctica clínica que debemos de administrar analgesia, ¿verdad? Con lidocaína. Y pues acá vamos a ver los tipos de desgarros. Entonces tenemos los tipos de desgarros perineales. Grado 1, lesión del pie perineal. Grado 2, lesión de los músculos del periné sin afectar el esfínter anal. Grado 3, lesión del esfínter anal. Y el grado 4, lesión del esfínter anal y la mucosa rectal. Entonces, el grado 3 se divide en 3 subgrados: 3A, 3B, 3C. 3A, lesión del esfínter externo menor al 50%, 3B, mayor al 50% y 3C, lesión del esfínter externo e interno. Ok, acá tenemos la parte de la reparación de los desgarros. La norma nos dice que generalmente los de primer grado se cierran espontáneamente sin sutura. Y cómo está el resto del procedimiento, que ya sería administrar lidocaína, cambiarse los guantes, ¿verdad? Siempre hay que hacer tacto rectal antes de hacer la reparación del desgarro, porque hay que ver si tenemos, ¿verdad? Trauma a nivel del recto. Muy bien. Acá tenemos los tipos de sutura hemostática: la sutura de Lynch y la sutura de Hyman and Shaw. Son los dos tipos de sutura hemostática. Y por último tenemos la lista de chequeo. Entonces esta lista pues es la que generalmente nos evalúan que si hicimos o no hicimos. Entonces realizamos el MATEP, se usó oxitóxico, ya sabemos el oxitocina 40 en 500 a 42 gotas por minuto, se aplicó ergonovina,
como segundo uterotónico, se aplicó misoprostol como tercer uterotónico, se atinció los bolos con cristaloides, se tomó muestras, en caso de disponibilidad se tomó gases arteriales y lactato, si requirió la paciente transfusión, se colocaron antibióticos para prevención de infección en caso necesario, se realizaron maniobras para evitar hipotermia, colocación de balones hidrostáticos, colocación de trajes antichoques, sondas Foley. Y sí, se hicieron maniobras que salvan vidas, como el sangrado continuo, compresión bimanual, compresión de la aorta abdominal, y en caso de cirugía o traslado a otra unidad de salud, se mantuvo la compresión bimanual durante el traslado, ¿verdad? Y se refirió oportunamente a mayor nivel de resolución. Si cumple o no cumple, entonces ahí se valora y se ve si el expediente cumple con todo lo requerido. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.